Convicción y conversión. Dolores de parto del alma convertida, por William Plumer. Algunos comentarios generales que expliquen lo que el pecador piensa inmediatamente antes de su conversión. Descubre que la Biblia revela los secretos de su alma, que discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Está listo para decir: vengan y vean un libro que me ha dicho todas las cosas que he hecho. En momentos como ese, la palabra de Dios es como un espejo en que el hombre contempla su rostro natural, refleja su imagen y le muestra sus tristes deficiencias y su gran deformidad. Descubre que su corazón es excesivamente depravado. Está convencido de que las ideas de los pensamientos de su corazón son siempre hacia el mal. En este estado de ánimo, David comparó sus dolores a huesos que has quebrantado. Si alguna vez se ha roto un hueso, quizá tenga una idea de lo que se siente en este caso. Uno no hace más que pensar en eso día y noche. Por un momento, la compañía de alguien parece distraerlo de sus pensamientos, pero pronto estos vuelven al hueso roto. Cuando se despierta a medianoche, piensa inmediatamente en la parte lesionada. Todo intento de pensar en otra cosa es inútil. En otro lugar, David dice: mi pecado está siempre delante de mí. Su mente permanecía enfocada en sus transgresiones. Como un numeroso ejército de hombres, pasaban continuamente en revista solemne. En este estado de ánimo, uno siente que Dios tiene derecho a tener misericordia de quien quiera tener misericordia y tener compasión por quien quiera tener compasión. Sea cual fuere su teoría sobre el tema, su convicción profunda es que sin temor a equivocarse, Dios puede negar todas las bendiciones de la salvación. Sí, siente que Dios tendría razón en condenarlo para siempre y sería comprensible que lo expulsara a las tinieblas. A veces, el que se encuentra en este estado es acosado con pensamientos impíos y hasta blasfemos. El objeto del tentador parece ser desterrar toda esperanza de reconciliación con Dios. A veces le sucede a un alma parecida a la del joven del cual leemos. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió. Cuando su presa está a punto de serle quitada, el viejo león se enfurece hasta el máximo. No puede soportar ser testigo de que se escape una sola alma. El que pasa por esto descubrirá que lo que hasta ahora creía de la Biblia ya no sirve. Ha sido meramente fría e impotente. O ha sido la fe de los demonios y no ha hecho más que llenar su alma de terror. Ahora siente la necesidad de una fe que es mediante el poder de Dios. Y aún en el acto de rendirse que está por realizar, hay tanta timidez y un sentimiento de deshonra que por lo general lo más que puede decir es: creo, ayuda mi incredulidad. Aún los conversos jóvenes rara vez acuden al trono de gracia con arrojo. El que ha avanzado a este punto probablemente sea atacado aún más por el maligno. A los hebreos nunca les fue tan mal como justo antes de partir de Egipto, y nunca fueron más aborrecidos que cuando iniciaron su marcha hacia Canaán. El que ha llegado a este punto queda tristemente decepcionado porque las medidas que ha tomado para su alivio no han hecho más que hundirlo más profundamente en su desgracia. Como aquella mujer en el Evangelio, ha gastado todo su dinero en médicos y no ha mejorado, sino empeorado. Orar, escuchar la palabra, leer, conversar y hacer resoluciones han resultado ser ineficaces. Y todavía peor, han traído más ira al alma por el pecado que los acompaña. En este estado, uno puede adoptar las palabras del salmista: porque mi alma está hastiada de males, soy como hombre sin fuerza, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción.
¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Me oprimen tus terrores. Siente que Dios tiene que ayudarle o morirá en sus pecados. Como Pedro cuando se hundía, dice, Señor, sálvame. O como Ezequías exclama, alzaba en alto mis ojos, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. Un hombre así se acongoja porque no se puede acongojar, gime porque no puede gemir y llora porque no puede llorar. Está asombrado de su culpabilidad y de la dureza de su corazón. Está convencido que en su caso es necesario un cambio total en su corazón para ser feliz aquí y en el más allá. También reconoce que si va a ser salvo, tiene que ser por un acto de la gracia libre, rica y soberana. Su habilidad de la cual alardeaba no vale nada. Su fuerza es debilidad. Sus méritos ahora ni se mencionan. Siente que no merece nada bueno. Su justicia es como trapos inmundos. Está listo para presentarse ante el Señor con expresiones de autocondenación. Su estado mental es de convicción, que siempre involucra un sentimiento de 5 cosas: pecaminosidad, culpabilidad, ignorancia, impotencia y sufrimiento. Esta convicción, por supuesto, no es igual de aguda en todos los casos. No necesariamente va acompañada de angustias o terrores, pero es una percepción clara del estado de uno que demanda el remedio que brinda el Evangelio. Si el obrar de la convicción continuara y no pasara de eso, y la esperanza nunca llegara para alivio del alma, el resultado sería el impenetrable desconsuelo de la desesperación, como sucede con los que son condenados. El que un hombre vea su estado perdido y no vea al Salvador, causa que sea un desesperado en el gobierno de Dios. Con frecuencia, el pecador anhela que sus convicciones puedan continuar, porque las considera como castigos del pecado, castigos que bien merece. Si fuera por él, ni vendría a Cristo. Si pudiera llorar y lamentarse y sufrir y ser destrozado como desea, estaría satisfecho sin ninguna otra expiación que la que él hizo de esta manera. Por lo menos no buscaría otra. Pero Dios, en todos sus tratos con él, tiene el plan de afianzarlo en la fe de Cristo, que por medio de la ley pueda morir a la ley a fin de poder estar desposado con Cristo. Si uno le pregunta a alguien así si piensa que está bajo convicción, probablemente respondería que no. Sus conceptos sobre ese tema serían muy imprecisos y errados. De hecho, no tiene una idea clara de qué es la convicción, excepto que cree que es un paso hacia la salvación. Piensa que no tiene ningún sentimiento que lo prepare para un cambio. Le parece que está perdiendo terreno en lugar de ganarlo. Más se va acercando a la salvación, más lejos le parece estar. La hora más negra es justo antes del amanecer. Fue a medianoche que Faraón dejó ir a Israel. En su escrito titulado Casi Cristiano, el autor da una advertencia inicial. Nunca descanse en sus convicciones hasta que terminen en una conversión. Es aquí donde falla la mayoría de los hombres. Descansa en sus convicciones y las toma por convicción, como si el pecado percibido fuera por lo tanto pecado perdonado, o como si ver la necesidad de gracia fuera en verdad una obra de gracia. Una convicción, por más profunda y angustiante que sea, no es salvadora. Ahora la convicción va acompañada del arrepentimiento. Entonces diremos del arrepentimiento que pertenece exclusivamente a la religión de pecadores. No corresponde en los ejercicios de criaturas no caídas. El que nunca ha cometido una acción pecaminosa, ni ha tenido una naturaleza pecaminosa, tampoco necesita ser perdonado. En cambio, los pecadores necesitan todas estas bendiciones. Para ellos son indispensables. La maldad del corazón humano lo hace necesario. Bajo todas las dispensaciones, desde que nuestros primeros padres fueran expulsados del jardín del Edén, Dios ha insistido en el arrepentimiento. Entre los patriarcas, Job dijo: Por tanto me aborrezco,
y me arrepiento en polvo y ceniza. Bajo la ley, David escribió los Salmos 32 y 51. Juan el Bautista clamaba: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La descripción de Cristo de sí mismo es que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Justo antes de su ascensión, Cristo mandó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y los apóstoles enseñaron la misma doctrina, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De modo que cualquier sistema de religión entre los hombres que no incluye el arrepentimiento es falso. Esta doctrina no estará por demás mientras exista el mundo. Aunque el arrepentimiento es un deber obvio y demandado con frecuencia, no puede ser llevado a cabo verdadera y aceptablemente excepto por la gracia de Dios. Es un regalo del cielo. Pablo le instruye a Timoteo que con mansedumbre instruya a los que se oponen a ellos, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Cristo es exaltado como un príncipe y un salvador para dar arrepentimiento. Por eso, cuando los paganos eran salvos, la Iglesia glorificaba a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Todo esto coincide con el tenor de las promesas del Antiguo Testamento. Allí Dios dice que Él hará esta obra por nosotros y en nosotros. Escuchen sus palabras llenas de gracia. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento es una misericordia especial del Señor. Él lo da. No procede de ningún otro. Es imposible que la pobre naturaleza caída se levante a sí misma por sus propias fuerzas como para realmente arrepentirse. El corazón está aferrado a sus propios caminos y justifica sus propias trayectorias pecaminosas con una obstinación incurable hasta que la gracia divina realiza el cambio. Ninguna motivación para hacer el bien es lo suficientemente fuerte para vencer la depravación del corazón natural del hombre. Si alguna vez hemos de lograr su gracia, tiene que ser por el gran amor de Dios a los hombres que perecen. Aún así, el arrepentimiento es muy razonable. Nadie actúa sabiamente hasta que se arrepiente. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, fue directamente a su padre. Es tan obviamente correcto que el que ha hecho lo malo esté tan absolutamente arrepentido de ello que no lo vuelva a hacer, que algunos infieles han asegurado que la religión natural, sin la Biblia, ya enseña todo lo necesario sobre el arrepentimiento. Pero esto es un error. La verdadera doctrina del arrepentimiento no se entiende en ninguna otra parte más que en los países cristianos, y ni siquiera allí lo creen los incrédulos. Además, lo que se requiere de nosotros puede ser muy razonable y aún así muy repugnante para el corazón de los hombres. Cuando se nos llama a hacer algo que somos renuentes a hacer, nos convencemos fácilmente que es irrazonable que quieran que lo hagamos. Por lo tanto, nos es siempre provechoso tener un mandato obligatorio de Dios que nos toca la conciencia. Es realmente benevolente por parte de Dios hablarnos con tanta autoridad sobre este tema. Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La razón del mandato es que todos los hombres en todas partes son pecadores. Nuestro bendito Salvador era sin pecado y por supuesto no se podía arrepentir. Con esa sola excepción, desde la caída, no ha habido ni un justo que no necesitara arrepentimiento.
y nadie es más digno de lástima que esos pobres que se engañan a sí mismos, no viendo en su corazón y su vida nada de lo cual arrepentirse. Pero, ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Esta es una pregunta de suma importancia. Merece nuestra cuidadosa atención. La siguiente es probablemente una definición tan buena como jamás se haya dado. El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica por la cual un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y aborrecible de ellos que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios. Y al comprender la misericordia de Dios en Cristo para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Que esta definición es válida y bíblica se va haciendo cada vez más claro a medida que se examina más a fondo. El verdadero arrepentimiento es dolor por el pecado, que termina en una reforma. Meramente lamentarse no es arrepentimiento, tampoco lo es solo una reforma exterior. No es una imitación de la virtud, es la virtud misma. Aquel que realmente se arrepiente siente principalmente dolor por sus pecados. Aquel cuyo arrepentimiento es superficial se preocupa principalmente de sus consecuencias. El primero lamenta principalmente que ha hecho el mal. El último, que ha incurrido en el mal. Uno se lamenta profundamente de que merece castigo. El otro que tiene que sufrir un castigo. Uno aprueba la ley que lo condena. El otro piensa que lo tratan con dureza y que la ley es rigurosa. Al arrepentido sincero, el pecado le parece extremadamente pecaminoso. Para el que siente pesar de un tipo mundano, el pecado, en cierta forma, le resulta agradable. Se lamenta que sea prohibido. Uno dice que es cosa impía y amarga pecar contra Dios, aun si no va seguido de castigo. El otro no ve nada de malo en una transgresión si no va seguida por dolorosas consecuencias. Si no hubiera infierno, el primero todavía querría ser liberado del pecado. Si no hubiera retribución, el otro pecaría con más ganas. El verdaderamente arrepentido es principalmente adverso al pecado, porque es una ofensa contra Dios. Esto abarca todos los pecados de toda descripción. Pero a menudo se ha observado que dos clases de pecados parecen pesarle mucho a la conciencia de aquel cuyo arrepentimiento es según lo que Dios establece. Estos son pecados secretos y pecados de omisión. Pero en un arrepentimiento superficial, la mente se inclina a enfocarse en los pecados públicos y en los pecados de comisión. El arrepentido auténtico conoce la plaga de un corazón impío y de una vida sin fruto. El arrepentido superficial no se preocupa del estado del corazón, más bien se preocupa de que su comportamiento pueda arruinar lo que aparenta ser o su reputación. Es cierto que muchas veces algún pecado en particular es muy prominente en los pensamientos del verdaderamente arrepentido. Pedro lloró amargamente por haber negado a su Señor. David dice acerca del asunto con Urías: «Mi pecado está siempre delante de mí». Sobre estas palabras, Lutero dice: «Es decir, mi pecado me obsesiona, no me deja tranquilo, ni en paz. Cuando como o bebo, dormido o despierto, estoy siempre aterrado por la ira y el juicio de Dios». Y con cuánta frecuencia y con cuánto arrepentimiento se refiere Pablo al gran pecado de su vida, el homicidio de los santos. Pero aunque un pecado sea el primero o el que llene más profundamente la mente, en el verdadero arrepentimiento la mente no se queda allí. La mujer samaritana fue primero hallada culpable de vivir con un hombre que no era su esposo. Pero luego dice que Cristo le dijo todas las cosas que alguna vez había hecho. En el día de Pentecostés, Pedro se esforzó por convencer a sus oyentes de la culpa de ellos por la muerte de Cristo.
En esto tuvo bastante éxito. El resultado fue que se arrepintieron de todo pecado y se convirtieron a Dios. Aquel que se arrepiente del pecado como pecado, se arrepiente implícitamente de todo pecado. En cuanto descubre muy claramente la naturaleza pecaminosa de algo, lo aborrece. Un pensamiento impío, no menos que una palabra vil o una mala acción, es aborrecible para el verdaderamente arrepentido. La promesa dice, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Tanto que si ni hubiera en el universo más seres que Dios y el verdaderamente arrepentido, tendría los mismos sentimientos de dolor y humillación que tiene ahora. Y si en lugar de innumerables ofensas tuviera conciencia de comparativamente pocas, la naturaleza de sus procesos mentales sería la misma que ahora. Por lo tanto, es cierto que el que honestamente se arrepiente de pecado, se arrepiente de todo pecado. Cambiar un pecado por otro, aun si fuera menos burdo o más secreto, no es más que renunciar a un enemigo de Dios para formar una alianza con otro. El arrepentido auténtico tampoco teme humillarse demasiado. No mide los grados de autohumillación delante de Dios. Tomaría el lugar más bajo. Dice, «He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé?» Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¡Ja! Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No es natural que el que está genuinamente humillado de corazón delante de Dios sea cuidadoso de no postrarse demasiado en el polvo. El gran temor es, después de todo, ser orgulloso y autosuficiente. El verdadero arrepentimiento también lleva en sí mucha vergüenza. Esto tiene que ver no solo con crímenes públicos y vergonzosos, sino también con crímenes secretos, pensamientos vanos y fantasías malignas. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados. El que no se sonroja por sus pecados nunca se ha avergonzado realmente de ellos, nunca los ha dejado de verdad y de corazón. Ni esta vergüenza desaparece con la esperanza de perdón, sino que más bien por ella aumenta. Por eso Dios dice, estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Sobre este punto, la experiencia cristiana universal coincide plenamente con la palabra de Dios. Pablo nunca se perdonó por sus crueles persecuciones. Pedro nunca dejó de tener vergüenza por su cobarde negación de nuestro Señor. David nunca dejó de avergonzarse por su conducta vil. El arrepentido auténtico también se reforma. Una vida santa es el fruto invariable de un arrepentimiento genuino. Si hice mal, no lo haré más. Cuando Efraín se arrepintió sinceramente, renunció totalmente a la idolatría diciendo, ¿qué más tendré ya con los ídolos? El que no confiesa realmente el pecado no lo abandona. El que aborrece el pecado se aparta de él. No era la costumbre de David cometer homicidios y adulterios, aunque una vez hiciera ambos, ni de Pedro negar a su Señor y maldecir, aunque una vez fue culpable de las dos cosas. El verdadero arrepentido no está dispuesto a estar siempre pecando y arrepintiéndose. Leemos con frecuencia obras dignas de arrepentimiento o frutos dignos de arrepentimiento.
Pablo habiendo dicho que, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, da una descripción muy viva de los efectos del verdadero arrepentimiento. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. El arrepentimiento auténtico también toma sus motivaciones principales de los aspectos más benignos del carácter divino y de las dulces influencias de la cruz. No es tanto la severidad como la misericordia de Dios lo que ablanda el corazón. Su benignidad te guía al arrepentimiento. El corazón se ablanda cuando ve la bondad de Dios y su propia vileza. Nadie sino un alma no tocada por el dedo de Dios querría ser malo porque Dios es bueno, o consentir a una carrera de necedades porque el Señor es misericordioso. El arrepentimiento para vida considera invariablemente no solo la bondad de Dios en la creación y sus providencias, sino que tiene un aprecio especial por la obra de redención, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto se menciona especialmente como la razón del arrepentimiento de los 3000 el día de Pentecostés. Y lo sigue siendo. Nada quebranta el corazón más que contemplar al Cristo crucificado. Esto se hace solo por la fe. No puede haber arrepentimiento evangélico sin fe salvadora. De hecho, las verdaderas lágrimas de arrepentimiento fluyen del ojo de fe. Arrepentíos y creed el Evangelio. No son cosas separadas, aunque sean deberes distintos. El que sinceramente hace lo uno, nunca omite lo otro. El que carece de una de estas gracias, nunca logra la otra. Por lo tanto, el arrepentimiento auténtico siempre está también ligado al amor. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.